Le informo sobre la presencia de las partes convocadas para reanudar la audiencia de debate en autos Zacarías, Delfín David y otros sobre artículo 303, infracción al artículo 303 del Código Penal. Se encuentran presentes en esta sala el doctor Fernando Sirio, la doctora Camila Núñez, el defensor oficial del doctor Julio Agnoli y los imputados Sandra Marín, Jorge Zacarías, Joel Zacarías, Flavia Zacarías, Néstor Fabián Fernández, Andrea Altamirano y Gonzalo Román Jaime. Con respecto a los imputados, Fernando Hermacora se encuentra conectado a través del sistema de videoconferencias, al igual que la imputada Gloria Zacarías. Y en relación a Edgardo Martín Radovani, fue quien anunció la audiencia pasada que tenía una cirugía programada para el día de la fecha y fue eximido de asistir con la imposición a su defensa de hacerle saber todo lo que ocurra en esta audiencia. El doctor Monti delegó su representación en el doctor Sirio porque no estaba en condiciones de conectarse, y los representantes de la UIF, la doctora María Fernanda Cruz y el doctor Varelo Piso, se encuentran conectados también a través del sistema de videoconferencias. El imputado Delfín Zacarías, también conectado, y presente en esta sala el representante del Ministerio Público Fiscal, el doctor Federico Reinares Solari. Muy bien, secretaria, muchas gracias. Bueno, gracias, señor presidente. Vamos a iniciar las conclusiones acusatorias que le merecen al Ministerio Público Fiscal el desarrollo del plenario en esta causa. Antes de empezar, tengo el, digamos, no muy grato privilegio de ser quien, por parte del Ministerio Público Fiscal, alega en la primera causa relevante por lavado de activos de origen delictivo que tenemos en la jurisdicción federal de Rosario. Y esto, por supuesto, en primer lugar, si se quiere, también es una autocrítica, porque también formé parte de la investigación original de la causa por narcotráfico, ¿no? Bueno, se hizo en las condiciones que tenía el Ministerio Público Fiscal en aquella época y no en la que tiene el Ministerio Público Fiscal el día de hoy, en que hoy sí tenemos un equipo multidisciplinario para llevar adelante este tipo de causas, ¿no? Y claro, de alguna manera, ¿cómo fue la investigación en la causa en la que se investigó a David Delfín Zacarías y el grupo que con él trabajaba en la comercialización de material estupefaciente durante el año 2013? ¿Cómo fue esa investigación? Determinó la teoría del caso, que se siguió y que nos trajo hoy hasta aquí. ¿Por qué digo esto? Porque en el marco de esa investigación no solo se observó la comisión de delitos previstos y penados en la ley 23737, sino que se observó la existencia de una exteriorización patrimonial más que apreciable, exteriorización patrimonial que, analizada que fuera la misma, a la luz de los perfiles fiscales de las personas que se atribuían la propiedad de esa exteriorización patrimonial, había una disonancia marcada, una disonancia que gritaba. Y en el marco de esa investigación, no solamente tenemos esa exteriorización patrimonial, que si usted quiere, señor presidente, señores jueces, el gimnasio de San Lorenzo, ¿no? O sea, el gimnasio, bueno, esa construcción, llamémosla como quiera, pero que era algo que se veía, que impactaba. También, en el marco de esa investigación, hubo un allanamiento donde se encontraba Jorge Zacarías, y no solamente se encontraba Jorge Zacarías, se encontraba Jorge Zacarías con una computadora de uso personal que ahí reveló no esta exteriorización patrimonial que gritaba, esta exteriorización patrimonial que estaba reflejada en distintos institutos con los cuales el derecho le exige al tráfico mercantil determinadas condiciones de publicidad, sino
una exteriorización patrimonial que, porque el derecho no lo exige, podrán decir desde el punto de vista defensivo, o porque conviene a la finalidad del mecanismo que se está llevando adelante, como vamos a sostener desde la acusación, se encontraban en total y absoluta opacidad respecto a la luz pública a la que vengo haciendo referencia. Me refiero a este manejo de boletos de compraventa de ida, boletos de compraventa de vuelta, que evidencian una gran circulación de dinero que no queda registrada en ningún registro público, valga la redundancia. Claro. ¿Y por qué estamos acá, no? Porque no se trata solamente de una exteriorización patrimonial. Se trata de una exteriorización patrimonial que nosotros vamos a sostener y está probado con grado de certeza, y lo vamos a decir y lo vamos a probar en este alegato. Está probado con grado de certeza de que se trata de una exteriorización patrimonial que viabilizó activos de origen delictivo. Activos que tienen origen en la comercialización de material estupefaciente. Aquí, un poco al pasar, y quizá espontáneamente, o porque escuchó algunas cosas que le dijeron, o bien sus abogados, o quienes fungen como abogados de alguno, pero abogados de todos, en realidad, Gloria Zacarías tiró así, bueno, yo puse algunos bienes a nombre mío, que eran de mi hermano. Y acá, señor presidente, uno ha escuchado algunas cosas que francamente, como parece que es lo más normal, que es como ir a comprar factura a la panadería de la vuelta de casa. Poner a nombre propio bienes que no son de uno. Lo dicen con una naturalidad realmente pasmosa. Que uno dice, no tienen un amigo que le diga, no digas esto. Yo mejor no lo diría de esa manera. Pero bueno, está bien, lo dije. Bueno, no importa, eso ya no vamos a ocupar del aspecto subjetivo de cada una de las conductas que fueron llevadas adelante, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿cómo me iba a imaginar yo lo que pasó en el año 2013? Y esto no solamente Gloria Zacarías lo dice, o Gloria Zacarías sí lo dice para eso, pongamos, decir, bueno, básicamente, en términos dogmáticos, no tengo dolo, no conozco alguna de las circunstancias del tipo objetivo, entonces, bueno, ¿cómo iba a saber? Si mi hermano, después de todo, era remisero, tenía un trabajo, y bueno, o sea, ¿qué remisero no se compra una chorrera de cocheras, no? Bueno, más. Pero también lo dice con otra intencionalidad. El origen delictivo usted me lo puede probar en septiembre del año 2013, no antes. No me lo puede probar antes. A David Delfín Zacarías lo encontraron cocinando material estupefaciente en ese domicilio de calle Las Achiras, en Fures, septiembre del año 2013. Eso es lo que nadie razonablemente puede intentar poner en tela de juicio, y de hecho nadie lo ha intentado. Y entonces, claro, ¿cuál es el origen delictivo de estos bienes, no? Ya en esa causa hay varios indicios. Por ejemplo, entre los fundamentos de la condena a Flavia Zacarías, donde se prueba la intervención en los hechos vinculados a la comercialización de material estupefaciente, delitos de la ley 23737, a Flavia Zacarías, se observa la relación que ella tiene en orden a actividades que se llevaron adelante en la primera mitad del año 2013. Entonces uno ya acaba teniendo ciertos indicios de decir, no, pará, esto no fue en septiembre de 2013. Ya tenemos elementos para afirmar con el grado de certeza que nos exige el artículo 303 del Código Penal, que esto es en definitiva, que no exige una sentencia de condena, sino que podamos probar que tiene una fuente delictiva, que esto tenía una continuidad, tenía una periodicidad, que eso no fue solamente en septiembre
del año 13. Y esa exteriorización patrimonial que no se corresponde con los perfiles fiscales, bajo ningún punto de vista, es de tal entidad, por otra parte, que esto hay fallos que lo han señalado, que cuando la exteriorización patrimonial es de un nivel tal, no hace falta probar el origen delictivo porque va de suyo, que este sería el caso también. Entonces acá de la condena de septiembre, de aparentemente septiembre del 2013, ya podríamos predicar con grado de certeza que todos estos bienes provienen de la comercialización de material estupefaciente. Y en su caso, dirimiríamos si cuánta plata pudo haber venido de hacerle algunos viajes a las ART. Pero hay más. Acá fuimos a las sentencias públicas, que es material público, que sucedieron ante este tribunal. Y en esta misma sala de audiencia, Jorge Halford, en el año 2011, ahí sentado, en una declaración defensiva, que consta en un fallo de este tribunal oral, que dijo que la bajada de marihuana que realizó desde la localidad de Ituzaingó, en Corrientes, la hizo hasta la ciudad de Rosario, en realidad a su casa de la localidad de Roldán, la hizo por cuenta y orden de David. Cuando el tribunal le pregunta ¿qué David? Zacarías, dijo. Entonces, acá la cosa va tomando otro color. No es solamente la inferencia cierta a la que me refería recién, que es una inferencia cierta, con grado de certeza, sino que acá hay manifestaciones concretas. Y esto se pone mejor y cierra definitivamente toda discusión. Fallo 17 del año 2002 de este tribunal, en la causa 11 del año 2012, seguida a David Delfín Zacarías, argentino, casado, 37 años de edad, nacido el 28 de enero de 1965 en Rosario. Profesión, ¿qué profesión? ¿Qué profesión dijo David Delfín Zacarías cuando prestó declaración indagatoria en esa causa? ¿Qué profesión? Changarín. Lo condenan por un hecho sucedido en el año 2012. Entonces, en el año 2001. Entonces, en el año 2001, Zacarías era changarín. Y él lo dijo. No lo digo yo, lo dijo él. Soy changarín. Se sabe, ser changarín es una actividad que es ideal para tener una exteriorización patrimonial apreciable. Bueno, le encuentran en un hecho que sucede sin orden judicial, pero lo importante es lo siguiente. El personal policial se encontraba patrullando en inmediaciones del Hospital Eva Perón, de la localidad de Granadero Baigorria, y finalmente lo terminan interceptando, toma por Boulevard Rondó y va a calle Valentín Gómez, entre San Patricio y Goyena. Si seguía un poco más iba de la Tata Medina, ¿no? Pero bueno, él iba en un auto desde Granadero Baigorria hasta la zona noroeste de la ciudad. Lo condena el tribunal oral a 4 años de prisión, ¿no? Acá hay datos absolutamente interesantes, ¿no? Comercializando droga arriba de un auto, ¿no? Tenencia de estupefaciente con fines de comercialización. Comercializando droga arriba de un auto. En el año 2001 le dan 4 años de prisión. ¿Cuándo fue que David Delfín Zacarías dijo que compró la frecuencia urbana, valga la redundancia? ¿En qué año había sido?
lo tengo en la punta de la lengua, 2005, ¿no? Justo una remisería. ¿A quién lo encontraron repartiendo droga arriba de un auto? En el año 2001. Sale y se pone una remisería. Alguien que dijo ser Changarí. Entonces, señor presidente, señores jueces, acá queda claro para qué se puso la remisería David Delfín Zacarías. Y sí, acá es el dicho, aunque lo vistan de seda, era claramente la remisería, por más de que haya podido hacer y llevar adelante viajes reales. El objetivo primordial de David Delfín Zacarías era inyectar dinero de su actividad de narcocriminalidad. ¿Con qué dinero se lo puso? Porque nos explicó un montón de cosas. Las tenía todas anotadas. Y si me hubiese permitido hacerle una pregunta, yo le hubiese preguntado, la acumulación originaria, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió la plata para comprar la radio y la radiofrecuencia? ¿De dónde la sacó esa plata? ¿Con qué empezó? ¿Con qué capital empezó? Después nos dio un montón de pormenores. Diciendo, no, que los viajes, qué sé yo, que yo iba con Joel, que esto, que lo otro. Sí, un montón de cosas, pero originariamente. Alguien que salió de la cárcel y que dijo ser Changarí. ¿De dónde sacó esa plata? Entonces, vemos, señor presidente, señores jueces, que tomando de manera conglobada todos estos elementos probatorios, lo que nos van a venir a decir que es la fuente de juvencia, el lugar que es el desafío de la blancura, ¿no? Porque parece que Frecuencia Urbana en esta causa es el desafío de la blancura. Blanquea cualquier cosa. Todo sale de Frecuencia Urbana. Y alguien podría decir, y bueno, los concejales de San Lorenzo en un momento parece que le creyeron, ¿no? O sea, vienen a hacer un edificio fastuoso, un empresario, bien, ¿de qué trabaja? No, mirá, es un remisero de Baigorria, y a nadie le pareció raro eso, pero bueno, digamos, funcionó en algún momento ese argumento. Nadie dijo, che, un remisero de Baigorria, che, vamos a pedirle un par de papeles, sí, algunas cosas, ¿no? Parece que como que funcionó. Vemos que originalmente Frecuencia Urbana era esto. De acá surge Frecuencia Urbana y no de otro lado. De acá surge Frecuencia Urbana. Y claro, y acá me van a venir a decir que cómo yo voy a saber que mi hermano tenía una condena por causa de droga. No vinieron a decir esas cosas, señor presidente. ¿Cómo voy a saber que en el tribunal oral, en un juicio oral y público, lo condenaron por droga? No, mire si yo iba a saber eso. O sea, nos vinieron a decir esas cosas. Este es el nivel de argumentos que nosotros vamos a tener que enfrentar. No necesitábamos todo esto. Mostrando la condena del año 2013, condena que a su vez prueba que esas actividades, por lo menos, tenían una periodicidad y una sistematicidad que nos permitía afirmar que David Delfín Zacarías por lo menos hacía 2 bajadas de material estupefaciente por año y la más que apreciable exteriorización patrimonial, ya probábamos el origen delictivo de estos fondos. Con el análisis de los fallos públicos del Tribunal Oral, como este Tribunal Oral en la causa Guerrieri y otros le señaló al Ministerio Público Fiscal que había ofrecido como prueba la causa 1384, la sentencia de la causa 1384, nos dijo esa causa es pública, ¿no? O sea, claramente, esto es público, o sea, son constancias públicas, ¿no? Y ahí está. Y acá está todo, está la madre del cordero ahí. Acá está todo, no hay que buscar más que esto. Después, bueno, hay
algunas circunstancias que van a ser relevantes para nuestra teoría del caso. La frecuencia urbana fue la llave a partir de la cual se inyectaron los activos de origen delictivo que están siendo ventilados en esta causa. Son hechos que se encuentran consumados, pero esa consumación no encuentra agotada sus efectos. Y esto lo quiero aclarar desde el principio. En algunos casos hay un defecto de planificación de David Delfín Zacarías. Ese defecto de planificación no hace que no haya incurrido en la actividad típica, sino que esa actividad típica no haya redundado en la eficacia que era necesaria para terminar de consumar los efectos de esa actividad que ya estaba consumada. ¿A qué me refiero a esto? Que todo lavador de dinero, que todo lavador de activos, tiene que ser el más prolijo del punto de vista fiscal. David Delfín Zacarías se acuerda de ser prolijo del punto de vista fiscal después de septiembre del año 13. Ahí se acuerda y en una declaración indagatoria dice, no, mire, yo en realidad ganaba mucho más. Y eso es validado, entre comillas, de acuerdo a criterios técnicos, a criterios no técnicos, que lo hacen absolutamente impracticable como defensa. No perfecciona de manera correcta su actividad. Hay un defecto de planificación. Y hay, entre que los efectos no habían terminado de fructificar, está la actuación del sistema penal. ¿Por qué digo esto, señor presidente? Porque no estaríamos aquí sentados hablando de estos bienes mal habidos y de cómo fueron inyectados en el mercado si las distintas etapas del lavado de dinero se hubiesen cumplido. Porque, ¿qué hubiese pasado, señor presidente, señores jueces? ¿Qué habría pasado, mejor dicho, señor presidente, señores jueces, si se terminaba el gimnasio? David Delfín Zacarías por ahí justificaba ganancias con la actividad de ese gimnasio polideportivo, hacía otros emprendimientos en San Lorenzo, ¿no? Hoy quizá era candidato a diputado como un emprendedor. No nos hubiésemos dado cuenta absolutamente de nada. Hubiese sido absolutamente eficaz la planificación última de todas estas actividades. También vuelvo a frecuencia urbana, aplicando analógicamente el concepto de fruto del árbol envenenado. Frecuencia urbana es el árbol envenenado. Es el árbol envenenado. En esto se aplica también espero que nadie me diga zurdo de M por eso, pero bueno, o sea, la teoría de la acumulación originaria que chorrea sangre, ¿no? O sea, la acumulación originaria es esa, es a partir de una inyección de fondos delictivos. Y claro, después me van a decir, no, bueno, pero Berkeley, que esto, que el otro, qué sé yo, más allá de que cuál de las dos Berkeley, cuál de las dos aseguradoras, si la RT o la aseguradora, o si esas facturas fueron efectivamente pagadas, que no queda para nada claro, están contaminadas. Como ya se dijo en los informes contables, hay una confusión patrimonial inescindible entre frecuencia urbana y quienes fungían como sus socios, ¿no? Y digo más aún, hay una confusión inescindible entre la fuente, el producto, el beneficio de la narcocriminalidad y cualquier actividad que paralelamente pueda haber llevado adelante frecuencia urbana.
está todo contaminado. Todo contaminado, es todo de fuente delictiva. Por esa razón, señor presidente, señores jueces. Y claramente la naturaleza de los hechos que estamos investigando hace que esto responda a un plan global dirigido por David Delfín Zacarías, en el cual intervinieron y participaron en distintas formas y en distintas intensidades las personas que están aquí acusadas, y que esa actividad tuvo una fecha de inicio que termina en el año 2013, y que todo es analizable no separadamente, sino como un todo. Toda esa actividad se dirigía, en definitiva, a perfeccionar el blanqueo de esas actividades, a que todas y cada una de las etapas del lavado de dinero se fuesen cumpliendo. Tener un auto, pasarlo a nombre de otro, ponerle el seguro a nombre de este y de nombre del otro, y el boleto de compra-venta, y que lo vendo y que lo compro y que esto y que se lo vendo a David, pero viene y firma Fernández y pum, pam, pim, pum. Todo eso era parte de la misma maniobra. Todo era parte de la misma maniobra. Esto ya lo vamos a decir al final de nuestro alegato. ¿Hubo sucesión de leyes en el tiempo? Sí, claramente que hubo una sucesión de leyes. Pero se siguió cometiendo el ilícito, con la misma finalidad. Y se llevó adelante la misma actividad, con ese objetivo final. ¿Y estaba consumado el delito? Sí, la actividad consumativa ya había sido llevada adelante. Los efectos finales de esa consumación, más allá de cómo dogmáticamente podemos llamarlo, a lo que nos vamos a referir después, todavía no se había producido, pero el hecho ya estaba consumado. Ahora vamos a tener algunas ayudas tecnológicas, porque es una causa muy que tiene muchos constancias documentales específicas, ¿no? O sea, bueno, esto ya hablamos de alguna manera de la causa por estupefacientes, sucedida en el año 2013 y sucedida y juzgada en este tribunal y confirmada en lo que a los recursos respecta por las diferentes instancias que tiene prevista nuestro sistema procesal penal, ¿no? Y en ese fallo fueron condenados David Delfín Zacarías a 16 años de prisión, Sandra Marín a la pena de 14 años, Joel Abel Zacarías a la pena de 7 años de prisión, calidad de partícipe necesario, y Flavia Leilén Zacarías a la pena de 8 años de prisión. Y agrego que en esa pena, porque así lo solicitó el Ministerio Público Fiscal, nosotros también pedimos la absolución de Néstor Fabián Fernández, ¿no? Bueno, entonces vemos que acá hay un grupo de personas que están acusadas acá, que también fueron condenadas como partícipes del delito de la Ley 23737. Y desde ya anticipo, y esto lejos de ser un aspecto que va a ser una potencialidad acusatoria más fuerte, sino más bien que va a ser contemplado en favor de los acusados, y esto lo voy a decir, y mucho de manera más específica, en el caso de Flavia Leilén Zacarías. Flavia Zacarías participaba en aquella causa en algo que nosotros refutamos porque no lo era en la extensión que ella dijo en su defensa. Ella dijo, bueno, yo no era la administradora de mi papá, sino realizaba trámites administrativos para mi papá, dijo en aquel momento, y nosotros lo refutamos. Pero en definitiva, tanto ella como nosotros señala que su principal actividad era las cuestiones vinculadas al manejo del dinero, al manejo de los fondos, al manejo de los bienes. Entonces, alguien podría decirme válidamente, y de hecho tendría razón, podría ver que esa conducta pueda ser subsumida, por lo menos en aspectos parciales de los espacios típicos, en distintas figuras penales. Eso claramente era relevante, y así
lo solicitamos, y así el tribunal hizo lugar, como una conducta relevante porque contribuía a la estructura de la ley 23737 y también contribuye a la circulación de ese dinero. Entonces, obviamente, nosotros vamos a ser cuidadosos respecto a que no haya una multiplicación constitucionalmente prohibida de fundamentos probatorios en perjuicio de Flavia Zacarías y en menor medida de Sandra Marín y de Joel Abel Zacarías. Y muy probablemente, y esto hay una razón, si la defensa de Néstor Fernández nos contesta, yo estuve acusado en aquella causa, en realidad, por participar de manejos económicos de David Delfín Zacarías, ¿no? Y en realidad tendrían que haberme juzgado junto el lavado de dinero y la ley 23737, y yo no tenía este traspaso en dos causas por el sistema penal. Porque claramente la razón por la cual Fernández estuvo allí era participar en frecuencia urbana. Bueno, esto de alguna manera ya lo dijimos, hay acá hay un grupo de personas que se organizó y que no lo tengo que decir, no lo tenemos que argumentar, no lo tenemos que, porque ya lo han dicho ellos, o sea, en sus declaraciones defensivas han admitido participar de la documental que este Ministerio Público trajo como prueba. Obviamente, con esa argumentación defensista de, bueno, me pusieron a nombre mío, y está bien, me dijeron salí, yo no vi nada, que esto, que lo otro, pero ellos no lo han negado. Lo que nosotros podemos señalar y podemos probar que de la misma manera que en aquella causa señalamos que había una instancia asociativa que resultaba prevista y penada en los términos del artículo 11, inciso C de la ley 23737, aquí también va a haber una instancia asociativa y va a haber intervenciones penalmente relevantes en algún caso de esa instancia asociativa y en algunos otros casos como simples receptores de algunos bienes de origen delictivo, que de un grupo de personas que tienen características salientes, una característica saliente. Son personas de muchísima confianza de David Delfín Zacarías por ser o personas de su familia o personas de un vínculo íntimo muy estrecho. No cualquier persona participaba de estas actividades. O sea, en ese sentido, David Delfín Zacarías era bastante selectivo y, por lo menos en lo que el sistema penal ha logrado detectar, y quienes participaban de estos hechos eran personas que tenían mucha confianza. Bueno, algunas cuestiones generales, el lavado delictivo es, bueno, toda operación, o sea, puede señalarse que hay quienes critican que el lavado de activos se está transformando en una especie de enriquecimiento ilícito de personas que no son funcionarios públicos. No dicho de esta manera, no dicho con la misma formulación típica que el delito de enriquecimiento ilícito, pero cualquier operación que una persona realice, podemos decir que cualquier operación que una persona realice, en tanto y cuanto se incluya en los verbos típicos previstos en el artículo 303 y siguiente del Código Penal, que son bastante abarcativos y que tiene algunas cláusulas que hace que, básicamente, cualquier operación no justificada ingrese en esa tipicidad, es un enriquecimiento ilícito de personas que no son funcionarios públicos. Y sí, de eso se trata. ¿Cuál sería
la afectación constitucional si un legislador histórico entiende que este tipo de actividad resulta corrosivo para bienes jurídicos colectivos que hacen a la convivencia social. Pregunto, ¿habría alguna objeción constitucional que el legislador intente poner una cortapisa penal para impedir la circulación en la economía en igualdad de condiciones aparente, porque no es una igualdad de condiciones, sino es una desigualdad en perjuicio de quienes ganan su dinero de manera legal y formal, que estos bienes compitan en la economía en pie de igualdad? O sea, ¿era justo para los otros remiseros de Baigorria competir con una remisería que inyectaba fondos del narcotráfico? No, claramente no, eso de ninguna manera puede haber algún tipo de pauta constitucional que diga que esto no se adecua a esa pauta constitucional, bajo ningún punto de vista. Es de sentido común que el sistema penal incluya entre sus penalizaciones actividades de esta laya. Porque, a ver, alguien podría decir, y de hecho yo lo dije, que no fue tan efectivo el plan que concibió David Delfín Zacarías. Pero sí tuvo que recurrir a estrategias y operaciones complejas. O sea, los testigos que vinieron a declarar a esta causa, todos decían: ¿usted realizó la operación X? ¿Usted trabajó como arquitecta para Zacarías? Sí, sí. ¿Con quién firmaba? ¿Y quién firmaba? Ah, no, Flavia. Flavia firmaba. Bueno, ¿y usted le vendió tal cosa a Zacarías? Sí. Ah, no, en realidad Zacarías, pero vino otro muchacho, Fernández, y firmó. Bueno, a ver, hay intervenciones de profesionales del notariado, informaciones de terceras personas. ¿Qué quiero decir con esto, señor presidente, señores jueces? No son actos simples, son actos con una mediana complejidad. Entonces, acá, señor presidente, señores jueces, no es que estamos penando, nos estamos inmiscuyendo en que un pequeño expendedor de tóxicos prohibidos, como lo nombraba, como en uno de sus libros nombra Zaffaroni, va y le compra una PlayStation a sus hijos de segunda mano en un comercio del barrio. No es que estamos diciendo esta circulación de dinero ilícito es delictiva. Estamos hablando de otro tipo de operaciones, ¿no? Se montó una remisería para dar apariencia de legalidad a la circulación del dinero del narcotráfico. Y después se recurrió a que determinados bienes se exteriorizaran, se publicitaran, se formalizaran a nombre de otras personas. Y eso tiene un nivel de exteriorización y de, al menos, una mínima complejidad que hace absolutamente razonable que el sistema penal se inmiscuya y penalice estas operaciones. Obviamente, estas operaciones, como dice al final, estas operaciones, estos movimientos requieren operaciones y documentación que respalden las maniobras, ¿no? Generalmente se dice que hay 3 etapas del lavado de dinero: la colocación, ocultación y ubicación, después la de cantación y estratificación, y en tercer término la de integración o blanqueo. Claramente, señor presidente, señores jueces, ya hemos señalado, y después cuando hagamos el cierre dogmático lo vamos a terminar de concluir, que para considerar consumado el delito previsto y penado en el artículo 303 y siguientes del Código Penal, hace falta simplemente participar de la primera etapa. Con eso, el delito ya está consumado. Pero hay, si se quiere, después también vamos a ver, hay otra finalidad, hay una ultrafinalidad que siempre es la integración o blanqueo. Esto se hace para que haya una total apariencia de legalidad. Claro, lo que pasa es que para el sistema penal y para el sistema en general, para el sistema fiscal, para los sistemas tributarios, para los sistemas administrativos, no resulta tan complejo
decir, bueno, en la etapa de colocación y ocultación, decir, bueno, a ver, esto está a nombre de Gloria Zacarías, por ejemplo, y Fernando Hermácora, toda esta ristra de cocheras, ¿no? Y bueno, ¿y el señor Hermácora de qué trabaja? No, yo trabajaba en una empresa cerealera y entonces... Bueno, pero eso no se corresponde a su perfil fiscal. No, no se corresponde, claro. La etapa de colocación, de ocultación y de ubicación es la más vulnerable para quien lleva adelante una actividad de lavado de dinero. Más difícil es la actividad de decantación y estratificación. Podemos decir y podemos elucubrar lo que no es relevante para este alegato, porque ya hemos señalado que para el Ministerio Público todas las operaciones, todas las actividades, todos los movimientos, todas las conductas, todos los actos que aquí estamos juzgando son al menos, colocación, ocultación y ubicación. Podemos decir, el gimnasio, el polideportivo, quizá ya estaba en la etapa de decantación y estratificación. O todos esos manejos que realizaba el señor Jorge Zacarías con los boletos de compraventa, estaba al menos iniciando la etapa de decantación y estratificación, ¿no? Porque claro, que iba a probar si esto, en vez de en el año 2013, la actuación del sistema penal ocurría en el año 2020, iba a decir, mire, yo tengo esta cola de boletos de compraventa en los cuales voy justificando uno, voy justificando otro, hubiese tenido muchos escriturados y entonces hubiese podido, o hubiese sido más difícil, probar la originalidad de dónde proviene esa acumulación originaria a la que me refería. Y finalmente, la etapa de integración o blanqueo es la etapa en la que sí se concreta en prácticamente el 95, 98, 99% de los casos, el sistema penal, el sistema administrativo, el sistema tributario, el sistema de persecución de lavado de dinero, no puede ya señalar que esos bienes tienen una mácula, un origen delictivo. Ya no puede hacerlo porque ha sido eficaz el lavado de dinero. El lavado de dinero ha sido eficaz. Iba a llegar, muy probablemente, un momento en el que Frecuencia Urbana, el 100% de su actividad, hubiese sido blanqueado. Quizá hubiese llegado en algún momento eso, ¿no? Y entonces, claro, ahí ya hubiese estado la integración y el blanqueo, y hubiese llegado la investigación tantos años después que no nos íbamos a poner a ver qué pasó en el 2005. Y ahí hubiese estado todo perfecto, y nadie hubiese podido decir nada, y como decía, David Delfín Zacarías se hubiese transformado en un emprendedor del cordón industrial, y aquí no estaríamos discutiendo este tipo de actividades. Vamos a señalar lo que tenemos respecto a cada uno de los acusados, cuáles son las conductas. O sea, bueno, no hace falta argumentar el rol primordial, principal, de jefe que tenía David Delfín Zacarías, ¿no? Las condenas que hemos tenido, a las que nos hemos hecho referencia, Halford no habla de nadie, de ninguna persona que esté sentada en este juicio como acusado, salvo de David Delfín Zacarías. En la condena del año 2002 está David Delfín Zacarías. El que fue condenado a la pena mayor en el año 2018 fue David Delfín Zacarías. La experticia que pudimos observar que tenía David Delfín Zacarías en el manejo de la comercialización del material estupefaciente claramente lo coloca en un escalón superior al de todas las personas que están ocupadas, están sentadas en esta sala de audiencia. Tampoco forma parte del contradictorio que, salvo el señor Jorge Zacarías, que afirma tener
los bienes fruto de su trabajo personal. El resto de los acusados, y Zacarías no lo negó, o sea, lo dijo también en la indagatoria de instrucción, que bueno, que aquí después simplemente, y cuando él amplía la indagatoria, no se refiere a eso, pero bueno, no está en tela de juicio, que todos los bienes que están a nombre de otras personas eran de Zacarías. Eso no parece estar en tela de juicio. O sea, no forma parte del contradictorio. No forma parte del contradictorio que Gloria Zacarías no era la dueña de las cocheras. No forma parte del contradictorio que Néstor Fabián Fernández no era el dueño de los autos. No forma parte del contradictorio eso. Todos estos bienes eran de Zacarías. Lo único que forma parte del contradictorio, en realidad y verdaderamente, y lo relevante, el único embate relevante que puede tener este Ministerio Público Fiscal en su teoría del caso es que esos bienes, en realidad, provenían de Frecuencia Urbana y que por una cuestión fiscal los había puesto a nombre de otras personas. Esa es la única discusión. Pero que David Delfín Zacarías es el jefe, que de David Delfín Zacarías son todos estos bienes de los que estamos hablando, salvo los del señor Jorge Zacarías, eso no está en tela de juicio. No está en tela de juicio y no forma parte del contradictorio, ¿no? Lo de las cocheras no queda absolutamente, como decíamos, en tela de juicio. Bueno, él pretende justificar todo con Frecuencia Urbana, con una actividad Top Crane que en realidad no tuvo actividad, es un eslabón más del lavado de dinero que no fue utilizada de manera relevante. También, bueno, en esto fue bastante clara su hija Flavia cuando declaró, y que bueno, que la actividad la realizaba toda con el dinero de su padre, ¿no? El perfil tributario de Zacarías tampoco Zacarías lo pone en tela de juicio, tampoco él pone en tela de juicio que su perfil tributario no se corresponde con sus actividades, ¿no? El padrón reducido de la AFIP, el 24/6 del 2014, dice que no tiene declaraciones juradas registradas en el sistema en el periodo 2004-2014. Simplemente había estado inscripto en 2011 en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, donde se inscribió en la AFIP en el rubro servicio de transporte automotor de pasajeros mediante taxi y remises, la categoría 3 de ingresos hasta 15.000 pesos. Esto es importante porque vamos a solicitar nosotros una consecuencia punitiva respecto a personas jurídicas que se utilizaron en las maniobras de lavado de dinero. Todas esas maniobras de lavado de dinero, ocultamiento del patrimonio, respecto a los organismos estatales, tuvo dos personas jurídicas, dos SRL, Top Crane, una sociedad de responsabilidad limitada, con David Zacarías y Flavia, que AFIP informa una declaración jurada de ganancias donde declara un quebranto de 79.000 pesos. Aquí puede haber alguna argumentación diciendo si en realidad tuvo un quebranto, ¿no? O sea, cuán efectivo fue la utilización de esta persona jurídica en el lavado de activos. Bueno, el lavado de activos es una actividad bastante compleja que puede cometerse por distintas acciones, por distintas maniobras, por distintos temperamentos, por distintos procedimientos, de acuerdo al plan del autor. No podemos dejar de considerar que la empresa tenía un objeto social relacionado a alguna actividad que en ese momento él estaba llevando adelante en la localidad de San Lorenzo, en relación al polideportivo. Más allá de la utilización o no
en concreto de esa actividad como mecanismo concreto de lavado de activos, era claro que la finalidad era integrar esa sociedad de responsabilidad limitada en el plan concreto, en el plan global que tenía de lavado de activos, porque prácticamente Top Crane, con la argumentación que estamos llevando adelante, era el sidecar del polideportivo. Y en este sentido no tenía otra explicación que la viabilización de bienes de origen delictivo. Frecuencia urbana. Frecuencia urbana, como ya dijimos, David Zacarías, tiene una participación minoritaria del 10% y el 90% Sandra Marín, ¿no? Aumentan el capital en el año 2010 a 250.000. Ya dijimos cuál es el patrimonio inicial, de dónde surge el patrimonio inicial de Frecuencia Urbana. ¿De dónde sale el patrimonio inicial de Frecuencia Urbana? ¿No? Y acá hay una cuestión, ¿no? Alguien podría señalar que para considerar que una determinada instancia colectiva, como es una persona jurídica, pueda considerarse un vehículo del lavado de activos de origen delictivo, tiene que ser la total pantalla, el lugar donde nada pasa de manera real, sino que todo lo que pasa es formal. Para que se entienda, si alguien pone un bar y no vende un café de manera real, sino que todos los cafés que dice que venden, en realidad está viabilizando bienes de origen delictivo. Claramente, este no es el caso de Frecuencia Urbana. Y no es el caso de ninguna instancia colectiva. Sería muy artificioso pensar que la única manera de lavar dinero por medio de una instancia colectiva es con una cáscara que lo sea en el 100%. La manera más eficaz y más eficiente, más inteligente, más astuta, más sutil de viabilizar dinero proveniente de actividades ilegales es con la utilización delictiva de empresas que también tienen actividad formal y real. No solo formal, sino también real. ¿Por qué? Porque claro, cuando vino a pedir alguna autorización respecto al polideportivo, no podía venir David Delfín Zacarías, como dijo acá en el año 2002, de profesión changarí. Tenía que ir David Delfín Zacarías, empresario de la localidad de Granadero Baigorria. Y para eso era fundamental tener una aparente exteriorización de fuente de exteriorización de dinero. Tan importante es, señor presidente, señores jueces, que el embate a esta pretensión acusatoria va a venir desde Frecuencia Urbana. Nos van a decir que todos y cada uno de los bienes se encuentran justificados por la actividad de Frecuencia Urbana. Fíjense si no es importante, señor presidente, señores jueces, fíjense si no es importante Frecuencia Urbana. Es fundamental Frecuencia Urbana. Por eso es fundamental. Y también es fundamental en el plan del autor que Frecuencia Urbana no podía, Frecuencia Urbana, ser una hostería en el desierto del Sahara, que nadie se va a ir a hospedar ahí. No, tenía que tener alguna actividad, tenía que estar en Granadero Baigorria, tenía que estar cerca del Hospital Eva Perón, tenía que tener algunos viajes reales.
porque eso es lo que le daba espesura para poder ser utilizada con los fines que fue utilizada. Fue analizado, desde el punto de vista contable, la sociedad Frecuencia Urbana, los gastos de administración, sueldos y jornales, que bueno, fluctuaban, subían cuando la ganancia bruta era alta y se desplomaban cuando la ganancia era baja. Tiene Frecuencia Urbana inconsistencia en los movimientos de las cuentas bancarias y la actividad económica y financiera, ¿no? Tenía ingresos y egresos que no tenían registro documental transparente, la fuente de los depósitos realizados, los gastos declarados no concuerdan con las erogaciones realizadas contra las facturas analizadas. Carlos Castro, integrante de la Procelac, fue claro y dijo que había analizado estados contables en papel, resúmenes bancarios, ¿no?, que los había cotejado y analizado, y que, bueno, realizó un informe en base a los análisis contables desde el año 2009, el estado de situación patrimonial hasta el año 12, y tenía inconsistencia en el rubro caja y bancos, que los saldos de los estados contables eran distintos al resumen bancario que fueron encontrados en papel. Encontró en un expediente de la UIF los datos que le faltaban para poder completar su informe. Dice que, bueno, había automóviles adquiridos a mediados de 2011 que deberían haber estado expuestos, que analizó los resultados y que determinó cuáles eran las ventas, los clientes, los montos, la cantidad de facturas. Pudo determinar los costos operativos y lo que pudo determinar que en el año 2009, 2010 y 2011, sueldos a empleados y los sueldos como gerenta de la señora Marín. Y le preguntamos si podían determinar un margen de ganancia de la empresa. Dijo, no pudimos, dice, era un margen ínfimo por lo que yo veía, debido a los costos que tenía, principalmente los costos de administración mensualizados. Y del informe, que está incorporado como prueba, dice la encuesta Frecuencia Urbana facturaba servicios remis a distintas empresas, a los cuales descontaba los costos por los servicios vendidos, su mayoría correspondían a gasto de mantenimiento de los vehículos, nafta, gasoil, GNC, aceite, neumáticos y costos administrativos, que en su mayoría eran los sueldos de gerencia de Marín y comerciales. Bajos niveles de rentabilidad para el año 2012 a 2009. Claro, pero entonces acá viene la que es aparentemente el santo grial de las explicaciones, que decir, bueno, nadie pedía factura, ¿viste? Nadie nos pedía facturas, ¿no? Nadie pedía facturas. No, era todo en negro. Pero bueno, vino quien trabajaba, no recuerdo si era contador o alguien que trabajaba en materia contable para quienes le prestaban esos servicios a Frecuencia Urbana, y también vinieron los choferes, quienes actuaron como choferes de las empresas, que en realidad el servicio que prestaba Frecuencia Urbana, y esto lo termina de decir de manera clara David Delfín Zacarías. ¿Qué es lo que dice David Delfín Zacarías? Compramos la frecuencia, compramos la radio, algo así dice. Que Frecuencia Urbana en realidad lo que era una frecuencia. Incluso creo que Zacarías da hasta el número de teléfono. O sea, esto lo deja claro. Entonces la actividad de la empresa básicamente no era hacer viajes. Para que se entienda, cada viaje que realizaban a partir del teléfono de Frecuencia Urbana no es que toda la ganancia era de Frecuencia Urbana, ¿no? Era una parte de Frecuencia Urbana. Entonces ya esto de que todo lo que no se documentaba, todas las facturas que tendríamos que haber hecho
y no hicimos, bueno, ya no es al 100%, ya el porcentaje se va reduciendo cada vez más, ¿no? Y Garibaldi, bueno, nos cuenta, dice, intenta decir, bueno, esto era porque las frecuencias, las licencias no se la dan a personas en el municipio de Granadero Baigorria, sino que al revés, se las dan solo a personas y no a personas jurídicas. Y demás, bueno, entonces, pero bueno, está bien. Algunos, ustedes quizá en la sentencia, señores jueces, ustedes me digan, es el perro que se muerde la cola, pero yo no puedo dejar de decirlo, aunque no sé si es tan conveniente desde el punto de vista acusatorio, ¿no? Porque en algún momento dicen, claro, había autos que se ponían a nombre de otros, porque en realidad había un tope a la cantidad de licencias que se podían dar. Entonces vos decís, claro, loco, por lo menos el documento de manera legal, por lo menos el documento tenía tu nombre. Bueno, era todo así, todo oscuro, todo opaco, todo raro, todo ilegal, todo. Es como que es todo trucho acá a cada paso. Pero claro, ustedes me van a decir, muy probablemente, y sobre todo en el caso de Jorge Zacarías, ustedes me van a decir, claro, como es todo opaco, vos en el fondo me tenés que probar con grado de certeza que eso es delictivo. Y si es todo opaco, bueno, queda todo en la opacidad. Pero bueno, en definitiva nosotros también tenemos una obligación de ser objetivos y decir en un alegato cuál es el interés acusatorio de lo que pasó en la audiencia y no decir nada que no haya pasado y que no haya sucedido en la audiencia, ¿no? Bueno, todo Garibaldi decía, bueno, los remises, esto que se la dan simplemente a personas físicas, cómo era ese manejo, y acá también lo importante que nosotros decimos. ¿Cuál fue la respuesta de los choferes cuando le preguntamos cuántos viajes eran viajes a las empresas, viajes institucionales y de los otros viajes, ¿no? Bueno, no es que de los otros viajes ahí va a salir la cantidad de plata que va a justificar toda la inyección de dinero que no puede justificar lo formalizado. Porque acá viene una determinación, una supuesta determinación de API. Y uno dice, bueno, ¿de dónde va a salir toda esa plata? Claro, surge de los viajes no facturados, ¿no? Eso sería. Pero bueno, ¿qué nos dijeron los choferes de los viajes no facturados? ¿Eran muchos los viajes facturados? ¿Cuánto eran más? ¿Los viajes institucionales o los viajes a personas físicas no facturados? La respuesta es clara, lo dijeron cada uno de los choferes. Pero entonces acá viene la magia, ¿no? La pretendida magia que dice, hay una determinación formulada que también está, justo me acordaba, del año 93, ¿no? Polillita da Silva jugaba en River y después pasó a Boca, ¿no? Me parece que en esta sala de audiencia hay alguien que jugó en el API y está acá. Pero bueno, no importa. En el informe del API, porque me doy cuenta de algunas cosas. Eso. Como decía Darín en El secreto de sus ojos, ¿no? El jefe, que es vos, pero no es tan. Al determinar, se dice que en el informe de API, ateniéndose a lo manifestado por el socio gerente, David Delfín Zacarías, de la contribuyente Frecuencia Urbana, SRL, en su declaración indagatoria de fecha 23 del 9 del año 13, se procedió a determinar las bases imponibles del impuesto sobre los ingresos brutos en función de la estimación de egresos.
el elemento principal para el cálculo de ingreso de la empresa lo dice Zacarías, que no fue acompañada por ninguna otra documentación que permita darle al menos cierta veracidad. Y entonces, yo me acordaba justo que había leído una vez un artículo de la revista de Derecho Penal Económico de Rubinsal Cuzzoni, no sé por qué le ponen revista cuando viene con un libro, pero bueno, no importa. Dice, los lavadores son los mejores contribuyentes. Y me pareció importante leer esta parte que dice, del artículo, dice, pido autorización, señor presidente, voy a leer, dice, de manera para no levantar la perdiz, nuestro lavador deberá dejar prolijamente parte de esa pequeña o gran fortuna en las arcas del Estado, cuyos burócratas se darán por satisfechos a la hora de exponer el resultado de lo recaudado en el periodo y no sentirán motivos ni necesidad alguna que los lleve a escarbar, más allá de lo interpretado en la obra teatral que estuvo a la vista de todos. Para ese entonces, las cuentas fiscales ya habrán formado parte de la audiencia pública y el buen lavador se retirará del escenario entre aplausos y, ¿por qué no?, con ovaciones. Claro, ¿por qué decía que había un defecto de programación de Zacarías? Porque Zacarías se acuerda de esto, decir, claro, yo tendría que haber blanqueado mejor por Frecuencia Urbana toda la plata que estaba inyectando. Y justo me vengo a acordar ahora cuando estoy detenido. Pero claro, ¿qué me van a tirar a mí? Me van a tirar que yo no puedo justificar toda esta plata. ¿Qué tengo para justificar? Claro, actualizo mi plan, que muy probablemente lo tenía anotado en carpeta para hacerlo en 2014, en 2015. Digo, claro, mi fuente de justificación es Frecuencia Urbana. Y entonces, canto la falta con 22, total, yo tengo 3 cartas en la mano y nadie puede saber qué tengo de este lado. Y claro, tampoco se imaginó que iba a venir este juicio, y en este juicio iban a venir los choferes, y no le iban a tirar ningún pan duro diciendo que los supuestos viajes no justificados de modo alguno podían tener la entidad que tenían. Dicho todo esto, señor presidente, señores jueces, recordando que estamos hablando de una instancia colectiva, de una persona jurídica que tiene un origen vinculado a los frutos del árbol envenenado, que es una empresa que tiene un origen espurio y no un origen legal. Pero ni aún así, aún corriendo ese supuesto, aún pensando de manera paralela a este origen, ni aún así tiene algún sentido, y no son los testigos precisamente de la acusación quienes no vinieron a ayudar a dotar de realidad este aspecto. Más allá de todo, del punto de vista dogmático, ¿qué nos está diciendo este comentario, si se quiere, jocoso que leí? Que lejos de transformarse en una justificación los expedientes tributarios lo que prueban es el lavado de dinero. El expediente tributario lo que prueba es el lavado de dinero, que por otra parte no sabemos si lo pagó o no lo pagó, pero es irrelevante eso. Porque fíjense cuán justificado está lo mío, que yo a Lapi le dije la verdad. Le dije absolutamente la verdad. Aún a despecho de que 5 segundos antes había dicho que yo había hecho todo esto porque tenía un problema con la FIP y que qué sé yo, y que no sé qué cosa, y que no sé qué otra. Pero bueno, sí. Claro, porque no es casual. Y sobre ciertos y determinados impuestos, ¿no? Impuestos que generan
exteriorizaciones patrimoniales. Entonces, claro, ¿cómo voy a tener una exteriorización patrimonial y no haber pagado ingresos brutos? No se sostiene. No se sostiene eso, ¿no? Entonces, claro, tendría que haber pagado ingresos brutos. Entonces, bueno, por eso es un defecto de planificación. Me olvidé, no pagué ingresos brutos y ahora digo que cuando el Estado se acerca en medio del plan que yo tenía tan bien diseñado para terminar de cumplir con la última etapa de lavado de dinero, me agarró antes. Y entonces tengo que decir que yo había tenido esta exteriorización patrimonial. Hay un informe de un contador que dice que bueno, que los ingresos, un monto superior a 20 millones de pesos. En ese informe no se señala que los ingresos determinados por el API tengan su base en la declaración efectuada por el propio Zacarías. Y el informe no está ni fechado ni intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, omisión que priva los documentos de validez profesional y puede ser fuente de reproche disciplinario a sus autores, según el artículo 7 de la Ley 8.738, que regula el ejercicio profesional de los contadores públicos. Y aún así, y aunque sea formalmente válido, es materialmente inválido. Es materialmente inválido porque se basa solamente en las afirmaciones de David Delfín Zacarías. Y tenemos que preguntarnos, señor presidente y señores jueces, hasta qué punto esta actuación profesional es una actividad neutral o no es una actividad en el marco de una actuación general de lavado de dinero, porque esto se inscribe en la plasmación tardía de un aspecto del plan de lavado de dinero. Entonces, ¿podemos afirmar que hay una exteriorización patrimonial basándonos solamente en los dichos de un contribuyente? El API sí puede basarse. ¿Por qué? Principio de autodeterminación tributaria. Si usted quiere pagar tanto dinero, pague. En su caso, le informaremos a la UIF para ver si es cierto que usted generó esa actividad. Pero si usted quiere pagarme acá, sí, hay muchos merenderos que atender, hay muchas actividades sociales que el Estado tiene que atender. Obviamente, si usted quiere pagar, venga y pague, no hay ningún tipo de problema. Esto lo sabemos desde el punto de vista tributario. Pero desde el punto de vista contable, es decir, no, mire, yo en realidad gané un montón de plata. O sea, es como que no sé, digo, a ver, para hacer una cuestión, o sea, podía venir en el año 88 el ciego fulana y decir que ganaba más plata que el Tata Martino en Newell, y le van a decir, no, mirá, no es muy creíble eso. ¿Podía afirmarse eso? Más con el rotundo mentiz que generó esta audiencia, en la cual los choferes nos señalaron que no hay siquiera la menor base para intentar afirmar ese número, porque no hay elementos para decir, esto era lo que se declaraba, estos eran los viajes que se declaraban del punto de vista institucional, y el porcentaje que iba al lado de lo no declarado no llegaba en modo alguno a aquello que se declaraba del punto de vista formal. Entonces, no hay la menor base para afirmar esto que se afirmó. Más aún, señor presidente, esto es un punto específico del lavado de dinero. Tardío. Podemos discutir, que yo no necesito discutirlo acá, se va a discutir en otra instancia, no respecto a Zacarías, porque digo, Zacarías ya afirmé que el delito lo consumó y lo tenía consumado antes de ser detenido. Actualizó una parte del plan que no había hecho y los que intervinieron para realizar esto, sí podemos preguntarnos si no participaron de una actividad de lavado de dinero. El perito Alfredo Bossi, por otra parte, presentó un informe contable en abril del año 23,
y al responder el punto pericial relativo a los ingresos diarios y anuales por remis, manifestó que no cuento con ningún elemento valedero que me permite inferir una contestación numérica cierta y fundada. Y dijo: entre la Sociedad Frecuencia Urbana, su socio, administrador y los adjudicatarios de las licencias descritas en el punto precedente, existió una confusión patrimonial inescindible de activos, ingresos y egresos. Esto también es parte de una estrategia de lavado de dinero. Esto también es parte de una estrategia de lavado de dinero. No es una simple desprolijidad contable. No es una simple desprolijidad contable. Porque, aún a despecho de lo que acabo de señalar hace unos minutos, momentos, y asumiendo el riesgo que esto conlleva, acepto que las defensas me digan, claro, sí, el perro que se muerde la cola. Como es todo tan raro, es todo tan confuso, no me puede afirmar usted que esto sea fuente delictiva. Sí, estimamos que tenemos elementos para afirmarlo y estimamos que esa confusión no era casual, era una confusión deliberada precisamente para decir, como es tan confuso, pudo haber venido de cualquier lado esto. Concluimos que la sociedad es una pantalla por el desarrollo de sus actividades delictuales, tiene una apariencia de empresario, inyecta fondos ilícitos en la economía y los rodados que son habilitados como remises por distintos miembros de la banda y despliega una actividad que permita afirmar la generación de ingresos con apariencia de licitud que son usados para adquirir nuevos activos como el sueldo de Sandra Marín, de Néstor Fernández y de otras personas que participaban de esa actividad. En segundo lugar, David Zacarías adquiere inmuebles escriturados en cabeza de terceras personas. Cuando las negociaciones para adquirirlo no las efectuó quien aparece como titular registral. 37 cocheras, calle Mitre al 12 de la ciudad de Rosario, 5 lotes en los que se iban a hacer un polideportivo en la ciudad de San Lorenzo, específicamente en la ochava de Vélez Arfiel y Congreso, lotes ubicados en Costanera Sin Número de San Lorenzo, 3 lotes en la localidad de Timbúes. Y otro aspecto es adquisición de lotes, casi en su totalidad realizado, como esto lo anticipamos al principio, ¿no? Instrumentos privados, boletos de compraventa, poderes, sesiones de derecho, distintas figuras del tráfico jurídico, negocial, que quedan en el ámbito privado, más allá de que puede intervenir algún profesional del notariado, lo cierto es que no quedan inscriptos, asentados, registrados en un registro público, ¿no? Por eso decimos que esa maniobra era opaca, una maniobra opaca, excluye los bienes de los radales estatales creados al efectos, para fin controlar el origen de los fondos utilizados, la capacidad tributaria y financiera para realizar dicha compra y su inscripción registral. Fundamentalmente esto, de alguna manera ya lo he anticipado, ¿no? O sea, la teoría del caso en relación al señor Jorge Zacarías va a ser esa, digamos, ¿no? O sea, yo señalo que no tengo un origen formal de estos fondos y usted no me puede probar que es un origen delictivo, ¿no? Y bueno, yo realizaba estas actividades porque, bueno, era la actividad que realizaba y nadie me exigía formalizarla. Nosotros vamos a afirmar que esto sí es parte del lavado de dinero y la defensa va a afirmar que no y el tribunal tendrá que resolver al respecto, ¿no? Pero bueno, hay 77 lotes, 3 cunas náuticas de Tierra de Sueño, lotes en Timbúes,
departamento del edificio Habiter Lagos y 4 unidades en Torre Shopping. Nosotros afirmamos que bueno, esto que decimos de la opacidad de la maniobra y la no exteriorización ante organismos públicos, un poco lo dijo Amante, ¿no? Si esto se hubiese exteriorizado ante organismos públicos, hubiese disparado alertas vinculadas al flujo de dinero y la falta de correspondencia con los perfiles tributarios, que eso tampoco está en tela de juicio. El señor Jorge Zacarías no niega que la actividad económica que él llevaba adelante no se corresponda con su perfil fiscal. Él le otorga un origen no formal, pero no digo que él se anima a decir que es lícito, se anima a decir, usted no me puede probar que sea ilícito, usted no me puede probar que esta sea la plata de mi hermano. Eso es lo que señala él claramente, y ahí donde la diferencia es de teoría del caso que tenemos. Pero bueno, hay testimonios de Miguel Quicanis, Aldo Martín, que resultan bastante claros de cómo era, en qué marco general se posicionan este manejo. Y después, bueno, nosotros acá tenemos que 4 de las personas acusadas en esta causa, me refiero concretamente a Flavia Zacarías, Néstor Fabián Fernández, Gonzalo Jaimes y Gloria Zacarías, también se cogieron a una ley de blanqueo, ¿no? Claramente una ley de blanqueo se hace para eso, para que, digamos, lo que, si bien toda ley de blanqueo de alguna manera dice que no se va a permitir el blanqueo de fondos de origen delictivo, de alguna manera es cierto que en determinadas ocasiones el Estado, por necesidades tributarias, por necesidades de tener flujo de fondos en la economía, dice, bueno, voy a utilizar fondos que andan dando vuelta y que no están formalizados. Esto, obviamente, también forma parte de la discusión que vamos a tener en nuestra teoría del caso con Jorge Zacarías, porque vamos a decir, fíjense, el Estado pensó en gente como yo, de acuerdo a su teoría del caso, la cual tenía fondos que no estaban formalizados, ¿no? Permitió realizar un blanqueo. Y entonces, bueno, el artículo 1 que decía, contribuyente y responsable de los impuestos y recursos de la seguridad social, cuya aplicación, percepción, podrán acogerse por las obligaciones vencidas o infracciones cometidas al 31 de diciembre del 2007. Las personas físicas, el artículo 2, personas físicas, sucesiones indivisas, sujetos comprendidos en el artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto 97, inscripto no, podrán exteriorizar la tenencia de moneda extranjera, divisa, y demás bienes en el exterior, y la tenencia en moneda nacional, extranjera y demás bienes del país en las condiciones previstas. La referida exteriorización comprende los periodos fiscales no prescriptos a la fecha de publicación de la presente ley en el boletín oficial y finalizado hasta el 31 de diciembre del 2007. Los sujetos que efectúen la exteriorización e ingresen al impuesto especial que establece el artículo 27, conforme a las disposiciones de este título, no estarán obligadas a informar a la AFIP la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos en las que fueran adquiridas, ¿no? Y entonces acá tenemos de nuevo, ¿no? La siguiente cuestión. Claro, acá Jorge tuvo una oportunidad para blanquear todo lo que decía que había ganado, ¿no? Nosotros vamos a firmar eso, ¿no? También, ya vamos a hablar de eso en el momento específico, ¿no? Pero los $2.000 por mes del año 98, que ahorraba por mes, lo pudiese haber declarado, ¿no? O sea, podemos analizar eso en algún momento, señor presidente, señores jueces, que preguntándole a quienes trabajan. ¿Cuánto ganaba un juez de cámara en el 98? ¿No? En dólares, ¿no? ¿Le daba para ahorrar 2.000 por mes? Claro. No, bueno, digo para analizar algunas cuestiones, pero bueno, no importa. Estaba esta posibilidad.
de acogerse. Entonces, claro, es decir, nos preguntamos, Gloria Zacarías, Fernández, que era de Baigorria, ¿no sabían que Zacarías había estado condenado en el año 2002, 5 años antes, por delitos previstos y penados por la ley 23737? Esta ley de blanqueo, porque claramente todas las leyes de blanqueo, ¿qué incluyen? Bienes, dinero, bienes no formales, pero no delictivos. El Estado no permite el blanqueo de bienes delictivos, ¿por qué? Porque chocaría contra toda la legislación en contra del lavado de dinero, más allá de si esto era con el delito más vinculado al encubrimiento o con la conformación moderna del lavado de dinero, ¿no? Pero claro, o sea, Gloria Zacarías no sabía que a su hermano lo habían condenado en el año 2002 por delito previsto y penado en la ley 23737. Todo ese manejo de fondos que venimos señalando, que en realidad no estaba en Frecuencia Urbana, que Frecuencia Urbana de manera alguna tenía el movimiento económico que dijo frente al API tener, Fernández no lo conocía. Esta adhesión a la ley de blanqueo por parte de estas personas termina de cerrar el círculo sobre el aspecto subjetivo de la figura prevista y penada en el artículo 303 del Código Penal. No solo eso, también contribuye a la contribución del aspecto objetivo. ¿Por qué? Porque es la gran oportunidad para terminar de repachar lo que vamos a ver si en la sentencia, señores jueces, señor presidente, que ustedes están llamados a pronunciar, respecto, en lo particular, de Jorge Zacarías, si ustedes finalmente no coinciden con la pretensión acusatoria del Ministerio Público, Jorge Zacarías habrá sido eficaz en su teoría del caso, decir, bueno, yo tenía dinero no formal, pero no me pudieron probar que era delictivo. Acá no era necesario esperar un juicio, era decir, bueno, mirá, acá tenemos plata no formal. Y entonces aprovechamos para meterla acá, para decir, darle formalidad a ese flujo de fondos, ¿no? Por eso estimamos que este grupo de personas, esta instancia asociativa, delictiva, se sirvió para introducir, para inyectar en el mercado formal fondos ilícitos a través de personas que no tenían una actividad económica real para justificar ese dinero, ¿no? O sea, Fernández declaró bienes radicados en el país y tenencia de moneda local extranjera por 230.000 pesos el 31 del 8 del 2009, lo que equivalía a 60.210 dólares a valores de aquella fecha. Flavia declaró el 1 de septiembre de 2009 $1.400.000 equivalente a equivalente a 366.500 dólares a valores de esa fecha. Claro. Acá vamos de nuevo, ¿no? ¿Por qué no los declaró? ¿Por qué no los declaró? Digamos, si somos todos ingenuos, ¿no? ¿Por qué no los declaró Zacarías, no? O sea, ¿qué problema podía haber con la AFIP cuando había un blanqueo? ¿Por qué no los declaró Zacarías? David Delfín, digo, ¿no? ¿Por qué no los declaró? ¿No? Porque claro, porque estábamos haciendo toda esta maniobra de lavado de dinero. No era que íbamos a blanquear plata que en realidad nos olvidamos de facturar en Frecuencia Urbana. Porque no era tan fácil, porque no había una explicación tan sencilla y tan razonable. La explicación era esta. Esta era la explicación, ¿no?
o porque muy probablemente esta era la explicación. Hay adquisición de vehículos y acá empezamos a ver cosas raras, ¿no? A nombre de un sujeto cuyo seguro es abonado por otras personas. Por regla, el tomador coincide con quien es el titular del interés asegurado, ¿no? Entonces, acá ya empezamos. O sea, esta es una causa en la que se llaman todas las alertas de actividades sospechosas de lavado de dinero, acá están todas. Es como que no falta ninguna. O sea, una cuestión típica a este respecto es que un vehículo, el seguro, lo pague otra persona. Y otra es la famosa de las tarjetas azules, ¿no? Los vehículos de Fernández, de Joel Zacarías, de Néstor Fabián Fernández y de Edgardo Radovani. Creo que es el IK 98, creo que era el Audi TT, ¿no? Yo no se lo prestaría a nadie más, pero bueno. Después, bueno, rodados administrados por los beneficiarios finales, pero que se encontraban a nombre de las terceras personas, ¿no? Esto es LCO 079, de un tal Calatrone, Finanzas y Hacienda Sociedad Anónima IZC 602, que no se corresponde el perfil tributario con la exteriorización de dinero. Entendemos, señor presidente, señores jueces, que hemos argumentado suficientemente y que la prueba rendida en esta causa nos da certeza de que para llevar adelante ese plan criminal, el dinero proveniente de la actividad narcocriminal que llevaba adelante David Delfín Zacarías, lo inyectó en la economía, valiéndose de diferentes personajes que confió su círculo de máxima confianza, ¿no? Entonces, claro, también nos preguntamos, ¿por qué no blanqueó David? Dice ahí, claro, sí, bueno, porque una de las técnicas más habituales en el lavado de dinero es la diversificación de, yo tengo que poner un montón de fuentes posibles para introducir ese dinero sin que lleguemos a la técnica del pitufeo, o sea, porque puede ser más importante, no para decir, bueno, esto es todo menos de 1000, sino puede ser a veces más de 1000, que digamos, menos de 1000 no sería pitufeo, digamos, pero claro, esta es la diversificación de fuentes posibles, ¿no? Pero personas de confianza, y que tenía muchas esas personas de confianza, no eran pocas, Sandra Marín, Flavia, Joel, Jorge, Gloria, Andrea Altamirano, Néstor Fernández, Gonzalo Jaime, no era poca. Fernández, Jaime, Radovani, Fernando Hermácora, no eran pocas personas, no eran pocas personas. Entonces, el plan, por más de que haya tenido algunos defectos de planificación que nosotros hemos señalado, no estaba mal pensado, era un buen plan. No era un mal plan para inyectar la cantidad de dinero proveniente del narcotráfico, ¿no? Así entendemos que hemos descrito cuál era el plan concreto del autor, qué plan concreto figuraba en la cabeza de David Delfín Zacarías, ¿no? La señora Sandra Marín, bueno, no solo era la esposa de David, su socia en Frecuencia Urbana, la principal administradora de esos bienes, los administraba claramente, disponía de los activos, de los rodados, los inmuebles, figuró como adquiriente de bienes con el propósito de dotarlos de licitud, convirtió 372.049 pesos en moneda extranjera entre los años 2011 y 2013, se inscribió en AFIP en el año 2008, en el rubro servicio de transmisión, de sonido, imágenes, datos u otra información, distribución de venta, máquinas, equipos y aparatos de uso doméstico, monotributo hasta el año 2009, cuando registra baja definitiva del impuesto. Padrón reducido AFIP, el 28 del 6 de 2014, periodo 2004-2014, declaró bienes personales de ganancia en los periodos 2009, 2010, 2011, 2012, ¿no?
En las declaraciones juradas de ganancia, tenía ingresos de la cuarta categoría, rentas del trabajo personal, registrado en relación de dependencia, ejercicio de profesiones liberales, 130.000 en 2009, 180.000 en 2010, 180.000 en 2011, 200.000 en 2012, 690.000 pesos de ingreso entre el año 2004 y el 2014. Observamos que los ingresos de Sandra Inés Marín como miembro a partir de su relación con Frecuencia Urbana no parecen tener relación con el movimiento económico declarado por Frecuencia Urbana, ¿no? Parece que era una socia gerenta que cobraba como demasiado, ¿no? Parece tener monto consumido, ¿no? Declaró un monto consumido para el periodo 2014-2012 de 293.000 pesos. Y realizando las detracciones correspondientes, los importes retenidos como pago cuenta del impuesto, pago de declaraciones anteriores, le quedó 197.000 pesos, 280. Amante nos dijo, debería representar razonablemente el consumo, dice, va a depender del nivel de vida, ¿no? La diferente entre ingresos y consumido resultó, en los periodos dichos, de 396.000 pesos, 698. Pero inyectó en ese periodo fondos por 1.741.569 pesos, lo que claramente es una inconsistencia financiera y tributaria. Y entonces dijimos, a ver, el consumido no lo discutimos, si es mucho, es poco, porque en definitiva hay una inconsistencia y en definitiva, todo, o sea, porque pueden probarse 1, 2, 3 inconsistencias si usted quiere, ¿no? Pero acá no son 1, 2 o 3 inconsistencias, es a cada paso una inconsistencia y en el marco que hemos referido, que Frecuencia Urbana en realidad es una instancia colectiva destinada a inyectar dinero de una fuente que no se puede pronunciar, ¿no? El incremento patrimonial de Sandra Marín es más que apreciable. Adquirió 16 rodados, 2 inmuebles, 2 motovehículos. Y convierte, mediante la compraventa de moneda extranjera, la suma total de 372.049 pesos, compras por 351.526 pesos y ventas por 20.523 pesos. Y tenía la suma de 780.000 pesos en dinero, en efectivo, en depósito en una caja de ahorro del Banco Francés, para lo cual disimuló la venta de un inmueble por boleto de compraventa, un documento que no estaba sellado, tiene inconsistencia en las fechas y se corresponde con un inmueble que nunca fue declarado por Sandra Marín ante ningún organismo público. Acá hablando de Sandra Marín, creo que ya me perdí si llevamos por 3 o 4 inconsistencias, ¿no? O sea, todo lo que veníamos diciendo. Cada paso hay una inconsistencia. O sea, no es que, y las estamos marcando, hay muchísimas más, pero las estamos marcando porque, bueno, primero no surge digamos, de dónde podía surgir esa exteriorización de dinero en esa cuenta, ¿de acuerdo? A lo que presentaba Frecuencia Urbana, ¿no? Y bueno, y pretende justificarlo con un documento que no cumple las formalidades, que a su vez hace referencia a un inmueble que nunca fue declarado como parte de su acervo patrimonial en general, ¿no? Entonces, esto es todo así en esta causa, ¿no? Todo así. Hay un gran manejo de dinero que no se corresponde con ninguna formalidad. Y en el caso de Sandra Marín no está la distancia que
nos puede poner Jorge razonablemente esa distancia que ustedes tendrán que dirimir, porque Jorge dice, yo no estuve en la causa de la ley 23737, yo puedo decir de dónde saqué toda esta plata, y de última, no tengo inconsistencia. Mi inconsistencia es mi informalidad en general. Porque acá, señor presidente, señores jueces, hay informalidad y hay inconsistencia a cada paso. Es la informalidad. Perdón, señor fiscal. Una pregunta. Yo porque ya estoy perdido. 2 horas hace que estamos escuchando. Digo, si un cuarto intermedio... Como usted disponga, señor presidente. Yo le iba a pedir un cuarto intermedio cuando terminemos de hablar de los hechos, porque entendíamos que podía ser bastante tedioso hablar de todo y cada uno de los hechos, pero si quiere hacemos un cuarto intermedio ahora y después otro que sí, al final. Sí, yo no tengo problema, un cuarto intermedio, lo que usted disponga, lo hacemos.